Desde la ciudad capital, Línea Directa con Andrea Zarralde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Directa. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Durante la pandemia, 36% de las personas en el mundo han confesado que han aumentado su consumo de bebidas alcohólicas. Y aquí, en Estados Unidos, diariamente, más de 7,000 jóvenes menores de 16 años han probado una bebida alcohólica. El estrés, la preocupación y la angustia que ha generado el COVID-19 sin duda ha demostrado que ha aumentado en los hogares hispanos el consumo de alcohol y sustancias adictivas. Por eso, en Línea Directa, vamos a brindarle a los padres de familia herramientas e información clave de cómo pueden hablar y comunicarse con sus hijos adolescentes sobre los graves riesgos del consumo de alcohol y estas sustancias. Vamos a darle la bienvenida a María Mateus, estará con nosotros. María es especialista de apoyo para padres de familia en la comunidad para la organización EduFuturo, la reconocida organización comunitaria que apoya a los jóvenes y padres de familia aquí en el norte de Virginia. Y también estará con nosotros la reconocida psicóloga, la doctora Claudia Campos. Le damos la bienvenida a María del Carmen Mateus y vamos a conversar sobre este enlace entre la pandemia y el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias adictivas, sobre todo en nuestros jóvenes. Definitivamente, la pandemia y esta crisis de salud mundial ha sido un mal aliado en el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias. Eso ya lo han demostrado las estadísticas. María del Carmen, cuéntanos un poco cómo crees tú que ha afectado esta situación, sobre todo en nuestros jóvenes hispanos. Muchas gracias, Andrea, por tenerme aquí en este programa. Sí, bueno, lamentablemente este año ha sido muy difícil en el tema de salud mental, como todos hemos podido ver. Muchos jóvenes y adultos han pasado sumidos en el mundo virtual, con mucho tiempo en las manos y obviamente más tendencia a juegos de video o el hecho de estar encerrados. Hemos visto muchos casos de depresión. Y al estar en esa situación buscan escapes y ese escape puede ser el alcohol, drogas, ¿no? Y diferentes tipos de sustancias que consumen para completar tal vez eso que ya no tienen, el verse con amigos, el poder salir, etcétera. Entonces, se ha visto un incremento grande en el consumo de alcohol y en general en todo el tema de salud mental, ¿no? Ahora, yo creo que hay que resaltar el aspecto positivo en muchos casos, y esto es lo que nosotros escuchamos de testimonios de los padres con los que trabajamos en nuestros programas virtuales, ya que todo el año de la pandemia tuvimos que convertirnos a la virtualidad, pues, y a seguir ofreciendo nuestros programas a través de las computadoras, de los teléfonos, de las tabletas. Y en muchos casos, cuando me refería a estos testimonios, hemos escuchado familias que se han unido más, que han logrado reinventarse, ¿no es cierto? Tener momentos especiales, aprender a jugar, a crear juntos. No podemos decir que una gran mayoría, no tengo un número, no tengo un porcentaje, pero sí es bien bonito y interesante y siempre me gusta dejar esa nota positiva, ¿no es cierto? De que se puede decir que al haber más control de los padres para que los hijos no salgan, se han reinventado y se han conectado de alguna manera. Lamentablemente no se puede decir que es la generalidad de los casos, pero sí hay algunos. Cuando un joven consume alcohol y tiene no mucha experiencia en manejar un automóvil, esto es definitivamente un riesgo altísimo que puede quitarle la vida a uno de nuestros jóvenes y quienes estén dentro de un automóvil. Según las estadísticas en Estados Unidos, la causa número 1 de muertes en jóvenes es precisamente en accidentes de tránsito. ¿Qué le debemos decir a padres y madres de familia, María del Carmen, acerca de esta peligrosa combinación? ¿Cómo pueden ellos tratar y hablar con sus hijos sobre qué pasa? Porque ya sabemos que no pueden consumir alcohol, pero muchos desafortunadamente lo hacen de manera clandestina antes de los 21 años, pero a los 16 años sí pueden estar tras el volante. Entonces es muy importante destacar estas cifras, esta situación y decirle a nuestros padres de familia que deben hablar con sus hijos sobre esto, pero ¿de qué manera? Exactamente, aquí lo más importante es esa comunicación, educarse y educar a nuestros hijos y poderles hablar
factores reales, ¿no? Inclusive nosotros sugerimos que compartan videos, hay muchísimos videos en donde pueden ver esos riesgos y esas realidades, que puede ser crudo, enseñarles a los hijos accidentes. Aquí los condados son muy explícitos en eso y muy cautelosos, y a pesar de eso, vemos que, como tú dices, esa causa de muerte es bien alta, ¿no? Pero en las escuelas hemos visto que, por ejemplo, ponen adelante de la escuela un auto chocado que fue a causa de un accidente por haber tomado. Ponen ahí en las escuelas de secundaria y de middle school a veces, para que los jóvenes vean. Esas son las consecuencias, y eso es algo real que está pasando y que sigue pasando, ¿no? Desde hace muchísimos años. Entonces, aquí la importancia nuevamente es hablar con los hijos, hablar directamente, explicarles de esas. Ellos saben, pero obviamente como están en esa edad de la adolescencia, de probar cosas, de la curiosidad y del riesgo, porque eso es parte de esa adrenalina y esos cambios hormonales, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante hablar, y sobre todo esos mensajes deben ser claros. No quiero que consumas alcohol, pero si llegas a hacerlo, no te subas en un carro, nunca con alguien que o haya consumido alcohol, mucho más grave, y si tú estás mal, para nada vayas a consumir, a manejar, ¿no? A conducir un alcohol. Y si es que eso llega a pasar, no me voy a enojar si me llamas a las 3 de la mañana y me dices, estoy en esta situación, venme a recoger. Eso es lo que hay que entablar aquí, esa confianza, ¿no es cierto? Y eso no es fácil por todo lo que hemos dicho de la adolescencia, pero siempre hablarles a los hijos con ese mensaje claro, ¿no? De que no lo hagas, pero si lo llegas a hacer, cuenta conmigo para irte a ayudar, porque no quiero que para nada te subas en un auto con una persona que ha tomado o consumido algún tipo de droga. Porque vemos, ¿no? Son 16 años y los reflejos nunca van a ser los mismos. No solamente es ese riesgo al que se exponen ellos, al que exponen a otros. Y al estar bajo el efecto de cualquier tipo de droga o alcohol, no solo eso, sino que por la edad y por la falta de experiencia, ya vemos que los chicos no tienen la experiencia. Uno cuando maneja ya muchos años ya sabe cómo reaccionar, como en caso de que otra persona esté pasando por una situación de que está tomando o de que perdió el control del auto, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que es tan grave, ¿no? Por eso es que eso de que los chicos ya pueden manejar a los 16 años, a muchos padres nos asusta, pero es la realidad. Si ya lo pueden hacer, entonces ahí está la educación, la comunicación y ser persistentes. Y aunque los hijos crean que los perseguimos y somos como policías atrás, pero hay que insistir en eso, porque aquí debe ser cero tolerancia. Ahora los invitamos a que vean y escuchen testimonios e historias de familias y jóvenes hispanas referente a este tema del consumo de alcohol y el abuso de sustancias. Mis padres me han hablado acerca de los peligros con usar alcohol y drogas, y ellos lo han hecho porque creen que es importante formar una relación que es honesta y abierta a conversaciones, para que yo me sienta cómoda cuando vengo a ellos y puedo hacerles preguntas acerca de estas sustancias, o qué es esto mamá, qué es esto papá. Y también ellos, las cosas que me han enseñado, los efectos negativos que ellos me han dicho que causan estas sustancias, es que, por ejemplo, tu cerebro es lastimado cuando usas estas sustancias. También a largo plazo pueden darte enfermedades como tener problemas de corazón o niveles de azúcar altos. Creo que mis padres lo han hecho muy bien y han formado una relación en la cual yo puedo hablar con ellos abiertamente de estas cosas. Sí, los dos de mis padres me estaban hablando sobre el uso del alcohol y de las drogas. La primera vez era cuando entré en la secundaria, y me han dicho y me han advertido que no podía meterme en situaciones o grupos que podían exponerme a esas cositas como de las drogas y del alcohol, porque después puedo terminar en adicción o otros problemas. Sí, mi mamá desde muy pequeña me ha dicho las consecuencias y como qué son las drogas, para que yo supiera desde muy chiquita qué era, cómo me podían afectar, que al momento que saliera al mundo real no fuera como ingenua y que las otras personas se pudieran aprovechar de mí por eso. Eso desde muy
pequeña, ella siempre me dijo como, esto es lo que pasa si las consume, te puedes volver adicta a esto, como que tomando todas las medidas. Creo que una de las cosas que no saben los padres es que hay acceso a las drogas y alcohol. Como la primera vez que entré en noveno, vi a una niña fumando en el baño, así nomás no tenía importancia. Y eso necesitan saber los padres, que en todo lugar hay oportunidad para exponerse al alcohol o drogas. Sí, se ha visto como las drogas el consumo de alcohol ha afectado a compañeros de clase, como han perdido el enfoque en todo lo que les gusta, en lo que les gusta hacer. A través de eso también han dejado el colegio para poder ir a trabajar, para seguir el vicio, el mantener la adicción. Entonces, todos como, si antes les gustaba jugar deportes, han dejado los deportes, les gustaba tocar música, han dejado solo para como dedicarse completamente al consumo de drogas. He visto algunos compañeros de clase que desafortunadamente pierden control cuando empiezan a tomar estas sustancias, porque pierden el control sobre sus decisiones, algunos se vuelven adictos a estas sustancias. Y creo que ellos son negativamente impactados porque muchas de las veces se miran que están solitarios, se sienten solos o tristes o caen en depresión algunos también. Creo que hay muchos efectos negativos y sí, lo he visto en algunos compañeros. Creo que un poco menos de la mitad. Creo que hartas personas han intentado probar alcohol o las drogas porque creen que es algo que le pueden volverse cool o están curiosos. Yo creo que realmente los padres deberían educarse muchísimo en ese tema para después poderlos explicar a sus hijos desde la casa que son como que absolutamente todo lo que tenga que ver con drogas. Creo que la educación empieza desde los papás y luego se transmite a los hijos. Creo que en todo se necesita que los papás aprendan, pero no hay como algo específicamente que necesitan saber, sino como en general. Algo que debemos reconocer que sucede cuando se trata del uso de estas sustancias es que los adolescentes de mi edad, como yo, sus hijos van a estar expuestos a drogas en todas partes, sin importar que sea la escuela. Todavía hay acceso a esas cosas y por eso creo que es muy importante reconocer y admitir que van a estar expuestos a las drogas y es importante educarlos para que cuando venga ese tiempo, ese día en el que ellos estén ahí enfrente de esa situación, sepan qué decisión inteligente tomar. Según estudios del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, los jóvenes que comienzan a consumir alcohol a una edad como los 16 años o menos, tienen serios problemas a futuro, no solamente de adicción, sino también físicos y psicológicos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga de siempre, la doctora Claudia Campos, para que nos hable sobre los graves problemas que hay detrás del consumo del alcohol y sustancias adictivas. Voy a compartir algunas estadísticas de acuerdo a una encuesta que se llama Monitoreando el Futuro. El 75% de los adolescentes toman bebidas alcohólicas fuera del hogar antes de los 21 años y casi el 50% de los adultos admitió haber incrementado el consumo de alcohol durante la pandemia. Doctora, ¿qué tan grave es esto? Mira, realmente es muy grave, ¿no? Sabemos que antes de la pandemia ya el problema era un problema serio en los adolescentes y en las familias, pero la pandemia pues hizo que también muchos otros factores que son factores de riesgo lo hicieran. Es muy grave porque los adolescentes que definitivamente consumen alcohol o consumen drogas, pues ponen en riesgo no solamente su seguridad, sino su salud. Entonces, por eso es tan importante hablar del tema, ayudar no solamente a quienes ya están abusando de estas sustancias, sino también ayudar a prevenir el abuso de drogas, pues hablando con nuestros hijos acerca de esto es muy importante en este momento. Y aquí va mi siguiente pregunta clave, es preguntar, porque muchas veces como padres de familia caemos en esta tentación de regañar. Por eso entonces ahí de alguna manera se rompe este vínculo de comunicación con los hijos adolescentes.
hay que entablar estas conversaciones de preguntar, pero ¿cómo, doctora? Por ejemplo, algo que se me ocurre, una situación muy común, es estas fiestas a las que los hijos adolescentes comienzan a ir y en muchas de estas fiestas, lamentablemente, cuando son menores de 21 años, hay alcohol dentro de las casas, dentro de las fiestas. ¿Cómo se le pregunta, por ejemplo, a un hijo adolescente, una hija adolescente, hubo alcohol, cuáles son esas claves o estrategias para poder hacer estas preguntas que a veces, bueno, son tan incómodas y que no queremos tampoco que nuestros hijos hagan como un rechazo hacia los padres de familia o digan, ay, no seas cansón, ¿por qué me preguntas esto? ¿Cómo se hace para llegar a estas preguntas claves que nos pueden dar una alerta de lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos? Mire, yo creo que una comunicación abierta implica que esas conversaciones se deben tener antes de que los jóvenes empiecen a ir a las fiestas. De que, ¿qué piensas tú, digamos, del alcohol? ¿Qué piensas de las drogas? El no intimidar a los jóvenes con tácticas de intimidación, ¿no? Es como el está prohibido, si yo llego a ver que tú tomas hoy, entonces en esta casa va a haber consecuencias muy serias. O sea, tratemos de no tener una comunicación de intimidación y de castigo todo el tiempo. Es más importante tener una conversación con ellos desde, ¿sabes una cosa? A mí como mamá o papá me preocupa el consumo de alcohol en estas fiestas, el consumo de drogas. Yo estoy angustiada un poquito y estoy preocupada por tu seguridad, por tu salud. ¿Tú qué piensas de eso? Eso es una buena manera. Ah, no, que yo no voy a nunca tomar. Mira, mi amor, eso no es cierto. Tú sabes que de pronto te va a gustar probarlo o te obligan. Acuérdate que los jóvenes en esta época tienen mucha presión. Entonces es entablar esta conversación de una manera no de intimidación, no de regaño, sino de decir, mira, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo más importante es, ¿sabes una cosa? Preguntarle a ese hijo o a esa hija es, ¿qué pasaría si tú sientes que estás pasada de copas? ¿Tú tendrías la confianza para llamarme y decir, por favor, ven por mí? O cómo entre las amigas se tienen que apoyar, o cómo entre los muchachos se tienen que apoyar. Yo creo que también es darles herramientas de lo que pueden hacer en un momento dado. Un hijo que confía en que no importa la hora que sea, puedo llamar a papá o a mamá sin que estalle una guerra en casa, pues sabemos que están corriendo menos riesgos. Pero acá lo importante no es tanto el hecho de darles permiso de beber, sino el cómo hablar de las consecuencias de lo que pasa con el alcohol. Tú sabes lo que sucede con una niña o con un joven que de pronto está bebiendo, que está consumiendo drogas. Hablar de las razones por las cuales no debe consumir drogas y enfatizar en ellas. ¿Y cuáles son estas señales, doctora, que nos pueden indicar que nuestros hijos adolescentes están consumiendo alcohol o sustancias adictivas a una edad temprana? Mira, creo que como padres y madres conocemos nuestros hijos. Desafortunadamente hoy, pues los muchachos, y nos hemos quedado con esa idea de que la adolescencia es una época terrible y que los jóvenes no nos los podemos aproximar a hablarles, cosa que no es cierto. Los jóvenes pareciera que no escucharan, pero muchas investigaciones reportan de que los jóvenes todavía necesitan escuchar ese consejo de papá y mamá. Así parezca que no lo escuchan. Pero señales de cambios, por ejemplo, cambios repentinos o drásticos en las amistades. Muchas veces las amistades sabemos cómo influye, y más en la época de la adolescencia, es un grupo que es importante para ellos y no podemos negarlo. Entonces hay que conocer las amistades, pero este cambio drástico en las amistades es una señal. Hábitos alimenticios, ¿verdad? Los patrones de sueño que cambian o porque duermen mucho o porque duermen poco. Su apariencia física también va cambiando, se descuidan muchos de ellos. El rendimiento escolar, por supuesto, va bajando muchísimo en los adolescentes cuando están consumiendo algún tipo de drogas o alcohol. El comportamiento irresponsable. La falta de interés general por las cosas, ¿no? Y por ejemplo, hay que mirar en sus cuartos la presencia de envases de medicamentos sin haber una enfermedad o cosas que definitivamente el olor en su habitación, cosas que nos hace pensar que pueden nuestros hijos estar consumiendo alguna sustancia. Y ahora vamos a darle paso a unos testimonios e historias de padres de familia y jóvenes.
La conversación con mis hijas es obligada con relación al tema de drogas y alcohol. Es una conversación que constantemente tenemos donde yo les explico y le pongo ejemplos de personas que conocemos o de casos que son muy nombrados de lo que el alcohol y las drogas puede hacer en la vida de una persona, de la consecuencia que eso puede traer en nuestro hogar, de la falta de dinero que mucha gente empieza a tener cuando entra en drogas, porque realmente todo su dinero se va y toda su energía se va en eso, y cómo va afectando eso, cómo va deteriorando la persona económicamente, mentalmente, la salud de las personas, cómo se ven afectados cuando entran en drogas o en alcohol. Entonces sí, es una conversación obligada siempre que tenemos la oportunidad, lo hacemos. Discutimos casos que conocemos, si de repente hay un comercial en la televisión o en la radio que hablan del tema, pues nosotras lo conversamos. Y ese es un tema que se tiene que hablar con los hijos de forma muy transparente y desde que son pequeños. Porque es que si no lo haces tú, si no eres tú quien hablas con ese tema con tus hijos, ¿quién lo va a hablar? Entonces, realmente para nosotros es un tema importante y sí lo conversamos con bastante frecuencia. Sí, he hablado con ellos, les he dicho a ellos las consecuencias que hay en las calles y lo que ellos pueden sufrir al aceptar una droga, un alcohol, que alguien los invite a tomar una cerveza o un cigarro. Eso para ellos sería el peor peligro que ellos podrían tomar. Sí, les he hablado a mis hijos sobre la droga. Les he dicho de que es una sustancia que puede dañar, o sea, físicamente a ellos y también en sus estudios y en el entorno familiar, o sea, causa mucho daño. Es muy importante en la adolescencia, ¿no? Donde los niños se ponen un poco rebeldes, que quieren independizarse, experimentar nuevas cosas con los amigos, ya sea en el colegio. Entonces es importante la orientación de los padres. Si yo he hablado con mis hijos sobre el peligro del alcohol y las drogas, yo les he hablado que todo consumo de alcohol, de drogas o lo que se trate de vicio trae consecuencias, bien sea la cárcel, el hospital o la muerte, y que la droga no lo lleva a nada bueno, que es algo que es como una enfermedad que cada vez va progresando en la vida de los adolescentes. Bueno, a ellos yo lo que les digo a ellos que en el peligro que ellos corren es que pierden de tener una estabilidad en sus casas, de tener un hogar, de perder a sus familias, de no ser consecuencias con lo que ellos hacen, porque los que sufrimos en el impacto de la droga y el alcohol somos los padres. A sufrir lo que ellos van a sufrir, porque ellos no van a tener una sociedad donde ellos puedan tener un estudio, una educación básica para ellos, porque eso les afecta a ellos, tanto en su psicológicamente y emocionalmente a ellos les afecta. La preocupación más grande es el entorno de amistades, o sea, el entorno donde, en qué parte está mi hijo, con quién está mi hijo y qué está haciendo mi hijo. Entonces esa es la más grande preocupación, y que él no tenga confianza con sus padres. Entonces, y uno lo que quiere es la confianza de los hijos a los padres, para que ellos puedan decir lo que están haciendo, decir dónde están, y es muy importante darles la confianza. Lo que los jóvenes no entienden acerca del consumo de las drogas es que eso los daña físicamente, emocionalmente y socialmente. Les atrae problemas y consecuencias a su vida. Si ellos no toman medidas, consejos de los padres, ellos están conscientes de que eso no les da un buen porvenir, no les trae un buen futuro, y ellos están destrozando su vida poco a poco, sin darse cuenta. Pero no sé si el problema está en la forma que nosotros los padres hablamos con los hijos, o son porque los jóvenes no se sienten amados o no se sienten
no se sienten que alguien los escucha o no se sienten que los toman en cuenta. No sé qué opinar o decir, pero yo como madre pienso que la obligación y el deber de los padres es hablar con ellos siempre sobre lo que es el consumo y el alcohol y todo el peligro que acarrea lo que se trata de droga. Yo creo que el punto es reforzar las verdaderas consecuencias de la droga, porque muchos jóvenes sienten que es una copita de alcohol o es un poco de marihuana, es como que dicen vamos a hacer esto por diversión, sin que realmente se les dé el refuerzo de que esa pequeña cantidad que ahorita puede ser una diversión se va a convertir para ellos en un vicio, en una adicción. Y ahí ellos realmente no miden, no ven más allá las consecuencias que esto puede traer para su salud, para su vida, para la familia. Entonces yo pienso que es enseñarles que esto no es un juego. O sea, que las drogas y el alcohol no es pasar un momento, es unos minutos de diversión. Esto hace probablemente un momento, pero a la larga esto trae consecuencias más fuertes. Porque generalmente los jóvenes que comienzan con una copita en la casa, una copita con los amigos, eso se va convirtiendo realmente en un verdadero vicio que después ellos no pueden controlar, porque se convierte en una enfermedad, en una adicción. Entonces, para mí, lo que hay que reforzar es la consecuencia de ese momento, de esos 5 minutos o de ese momento de felicidad que puedes tener y lo que viene después. Es importante destacar que la causa número 1 de muertes entre jóvenes es a raíz de los accidentes de tránsito. Por eso nosotros, los padres de familia, tenemos una responsabilidad muy grande en entablar esta comunicación con nuestros jóvenes adolescentes, poder hacerles entender sobre los peligros y las consecuencias del consumo de bebidas alcohólicas y abuso de sustancias. Nosotros aprendimos hoy en Línea Directa sobre los recursos y programas disponibles que hay gratuitos y en nuestro idioma para poder comunicarnos con nuestros hijos y hacerles entender sobre las graves consecuencias de este abuso de bebidas alcohólicas y sustancias. Gracias por haber estado con nosotros en este programa de Línea Directa. Para mí es un gusto haberlos acompañado. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la próxima.